Hoy vamos a aprender acerca de las oraciones, pero para ello primero tenemos que saber lo que son los enunciados. Vamos a empezar definiendo lo que son. Un enunciado es una palabra o un grupo de palabras que, por un lado, se escriben de una forma ordenada y que, por otro lado, tienen un sentido completo, es decir, tienen un significado. Podemos hablar de dos tipos diferentes de enunciados. Por un lado, tenemos los enunciados no oracionales. Estos son aquellos que no llevan verbo. Por ejemplo, cuidado. Y por otro lado, podemos hablar de los enunciados oracionales, que también conocemos como oración. Estos llevan un verbo en forma personal. Por ejemplo, ellos van al colegio. Van sería el verbo, por tanto es una oración. Vamos a centrarnos ahora en esto, en las oraciones. Las oraciones se dividen en dos partes diferentes. Una de estas partes la conocemos como sujeto. Y otra de estas partes la conocemos como predicado. El sujeto lo vamos a definir de la siguiente manera. Un sujeto es aquella parte de la oración que indica quién realiza la acción o de quién se dice algo. Y por otro lado, un sujeto es un grupo nominal. Como ya sabemos, el grupo nominal puede ser un pronombre, como por ejemplo, ellos fueron a Murcia. En este caso, el sujeto sería ellos. Y por otro lado, también puede ser un sustantivo, acompañado o no de otros complementos, al igual que ocurre en el grupo nominal. Por ejemplo, mi hermana es de Santander. En este caso, el sujeto sería mi hermana. Hermana es un sustantivo acompañado por un determinante mi. Muy importante lo que voy a decir ahora. El sujeto y el predicado siempre concuerdan en número y en persona. Es decir, si el sujeto está en plural, el verbo tiene que estar en plural. Por tanto, no puedo poner uno en singular y el otro en plural. A veces el sujeto puede no aparecer en la oración. Esto se conoce como sujeto elíptico. Pero podemos saber quién es el sujeto gracias a la información que nos da el verbo, ya que hemos dicho antes que concuerdan. Por ejemplo, viven cerca. Sabemos que es ellos. Ahora vamos a hablar del predicado. ¿Qué es el predicado? El predicado es aquella parte de la oración en la que se indica lo que se dice sobre el sujeto. El predicado tiene como núcleo un verbo en forma personal, es decir, este no puede estar ni en infinitivo, ni en gerundio, ni en participio. Hay dos tipos de predicado. Tenemos el predicado nominal, si el verbo que lleva es ser, estar o parecer, y el verbo equivale al signo igual, es decir, ella es guapa, ella igual a guapa. Y por otro lado tenemos el predicado verbal, cualquier verbo menos ser, estar o parecer. Vamos al quid de la cuestión. ¿Cómo identifico el sujeto y el predicado? Primero, busca el verbo. Segundo, una vez que tienes el verbo en tu mente, realiza el siguiente ejercicio. Si el verbo está en plural, ponlo en singular, y si está en singular, ponlo en plural. En tercer lugar, al cambiar el verbo de número, habrá algo en la frase que suena mal. Ese es el sujeto. Por último, todo lo que no sea sujeto es predicado. Veamos el siguiente ejemplo. Mi vecino ha puesto una piscina en su jardín. El verbo es ha puesto. Si pongo el verbo en plural, diría han puesto. Y la frase quedaría: mi vecino han puesto una piscina en su jardín. Para que suene bien, tendría que decir: mis vecinos han puesto una piscina en su jardín. Aquello que cambia al cambiar el número del verbo es el sujeto.